Que levante la mano a quien no le gusten las albóndigas. Nadie, ¿verdad? Son una delicia absoluta y tienen 1000 variantes. Hoy de pollo en salsa de champiñones. Comenzamos remojando en leche 3 rebanadas de pan de molde sin corteza. Las dejamos un rato para que se empapen bien. Por otro lado, salpimentamos al gusto 800 gramos de carne picada de pollo. Yo he pedido en la carnicería que me picaran muslo y pechuga. En un bol cascamos un par de huevos y los batimos ligeramente. Incorporamos un par de dientes de ajo pequeños bien picados, un buen puñado de perejil fresco picado, una cucharada de cúrcuma en polvo. Esto es opcional, pero es una manera natural de que luego las albóndigas tengan un bonito color en su interior. Y media cucharadita de comino en polvo, también opcional. A mí me encanta el comino. Mezclamos bien. Incorporamos la carne, escurrimos el pan de molde y lo echamos también. Mezclamos todo bien. Podríamos hacerlo con un tenedor, pero la mejor manera de mezclar las albóndigas es con las manos. Vamos mezclando a la vez que vamos deshaciendo el pan de molde. Si la masa queda poco compacta, podéis añadir un poco de pan rallado para amalgamarla, pero yo las prefiero tiernas porque luego quedan más jugosas. En una cacerola echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Vamos formando las albóndigas del tamaño que queramos, con las manos bien humedecidas, y las vamos echando a la cacerola. Al estar tan blanditas es posible que se deformen un poco, pero no importa. Yo no les pongo harina, así son más saludables. Simplemente vamos a dorarlas, pues se acabarán de cocinar en la salsa. Una vez doradas, las sacamos a un bol. Seguimos dorando el resto de albóndigas hasta acabar con toda la carne. Reservamos. En el mismo aceite echamos un par de ajos picados. Cuando empiecen a dorarse, incorporamos media cebolla picada, un poco de sal y dejamos sofreír 10 minutos. Incorporamos 400 gramos de champiñones troceados. Salpimentamos al gusto y los salteamos a fuego medio alto. En poco más de 10 minutos estarán así. Vertemos 150 mililitros de vino blanco y dejamos reducir 5 minutos a fuego fuerte. Seguimos con 300 mililitros de caldo de pollo. Incorporamos las albóndigas que teníamos reservadas y dejamos cocinar a fuego medio 15 minutos. Pasados los 15 minutos, echamos una cucharadita de mostaza a la antigua y 100 mililitros de nata para cocinar. Mezclamos bien y dejamos cocinar 5 minutos más. Ahora sería el momento de rectificar de sal si fuera necesario. Platazo listo. La salsa la podemos servir tal cual o la podéis triturar. Yo prefiero comerme los champiñones así. Decoramos con un poco de perejil fresco picado y solo nos faltaría el pan para mojar. Unas albóndigas tiernas, jugosas y riquísimas.